Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos? Gustazo enorme saludarlos. Gracias por acompañarme siempre, de verdad. Gracias por suscribirse. Ya llegamos a 102 suscriptores. Quiero pedirles que se sigan suscribiendo, que además activen la campanita para que les caigan ahí los mensajes. Y hagan tiempo, porque muchas veces hacemos tiempo para ver otro tipo de videos, pero para escuchar la palabra del Señor, pues a lo mejor no lo hacemos. Quiero pedirles de verdad, en nombre de Dios, que se tomen un poquitito de tiempo para escuchar los mensajes que están llegando a ustedes y puedan compartirlos, porque la idea es que estos mensajes lleguen a más hermanos. Quiero saludar a todo el movimiento precioso, mi movimiento bello de encuentros conyugales, a mis hermanos de Renovación Carismática también, de algunos sectores que hemos visitado, pero en especial a Planes de Renderos, que estuvimos el sábado pasado compartiendo, sábado 6, compartiendo con ellos este precioso mensaje que ahora voy a compartir, y con mis hermanos de Monte Tabor compartiendo el día de ayer, viernes 12, este mismo mensaje. Así que un saludo, un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Pues bien, hoy vamos a hablar, como les dije, de la misericordia divina, Así es que, por favor, usen sus Biblias para que no solamente se atengan a lo que yo les voy comentando, si están en casa, usen sus Biblias. Cuando nosotros hablamos de divinidad, estamos diciendo que es algo que viene de Dios, es algo que viene de lo alto. Entonces, misericordia, tenemos que tener clarito el concepto de misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miseria de los demás. ¿Sí? Repito, misericordia es la disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias de los demás, de las miserias ajenas. ¿Sí? Ajenas. Porque nosotros podríamos decir, pero es que yo suplo con las necesidades que tengo en la casa. Esos son deberes, son responsabilidades, son compromisos que tenemos de moralidad, de cristiandad, entre otros. ¿Sí? Entonces esos son compromisos los que nosotros debemos y estamos llamados a poder suplir. Pero misericordia es lo que Dios tiene con cada uno de nosotros para poder darle a nuestros hijos, porque el trabajo que tenemos, el negocio, la fuente de ingreso que usted tiene, eso no es por su gran capacidad. La fuente de ingreso es por misericordia divina. Es más, cuando necesitamos más ingresos o han caído los ingresos, ¿qué hacemos? Señor, ven, ayúdame, te necesito. Mira, Padre, que tenemos esta necesidad. ¿Y clamamos a quién? ¿A Dios? Clamamos a Dios. Entonces, esa es misericordia, la que Dios tiene con nosotros para poder dar de lo que Él nos da a nuestros hijos en nuestro hogar. ¿Sí? Pero ya nosotros teniéndolo de Dios, es nuestra responsabilidad compartirlo con nuestra casa, pero hacerlo con los demás, con los que están necesitando, con los que están pasando calamidades, como en estas épocas que hemos tenido, no solamente la pandemia, sino la calamidad de estas lluvias que se han llevado muchas casas, que se han destruido muchas viviendas y que muchos hermanos a nivel nacional se han quedado sin sus techos y están ahorita todavía en albergues. Entonces, este es el momento cuando pasa a alguien una calamidad, una desgracia, se presta para que nosotros podamos actuar y dar de lo que Dios nos da. Ser misericordiosos como Dios es con nosotros, con el que más lo necesita. Entonces, misericordia es, mis queridos hermanos, la disposición para poder compadecernos de los que están sufriendo, de los que están padeciendo de una calamidad. Porque la lástima no basta, de verdad. Es que no vale que digamos pobrecito, como aquellos que pasaron frente al hombre que estaba siendo molido a golpes y dijeron pobrecito. Pero pasó un samaritano y el samaritano no solamente dijo, ay, pobrecito, lo están golpeando, sino que se cruzó la calle, fue a ayudarlo, lo levantó, pagó para que lo curaran y lo hizo
¿sí?, llevar hacia un lugar seguro donde se hospedara, ¿sí?, comprometiéndose a su regreso a pagarle al dueño del hotel los gastos. Eso es tener misericordia del prójimo, de aquel que lo está necesitando, mis queridos hermanos. Entonces, ahora, ¿cómo manifestamos la misericordia? La misericordia se debe de manifestar en los momentos como los que estamos viviendo en la actualidad, ¿sí? Allí nosotros debemos de poner en práctica la misericordia, en amabilidad, en asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Eso es misericordia, mis queridos hermanos. Porque muchas veces nosotros tenemos un perdón por misericordia por parte de Dios, pero no queremos perdonar a nuestros prójimos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de trabajo, a miembros de nuestra familia. Si Dios nos perdona por misericordia, también nosotros debemos de hacer lo mismo. Los cristianos estamos llamados a ser compasivos y llenos de misericordia. Estamos llamados a practicar la misericordia con los demás. Miren lo que la palabra de Dios nos dice y cómo el maestro nos enseña en este texto que vamos a leer del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículos del 21 al 35. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Entonces Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no digas hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Por eso sucede en el reino de los cielos lo mismo que pasó con un rey que resolvió arreglar cuentas con sus empleados. Cuando estaba empezando a hacerlo, le trajeron a uno que debía 10 millones de monedas de oro. Como el hombre no tenía para pagar, el rey dispuso que fuera vendido como esclavo, junto con su mujer, sus hijos y todas sus cosas, para pagarse la deuda. El empleado se arrojó a los pies del rey suplicándole: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El rey se compadeció y no solamente lo dejó libre, sino que además le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahogaba, gritándole: paga lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: ten un poco de paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pero el otro no le aceptó. Al contrario, lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contarle todo a su patrón. Entonces el patrón lo hizo llamar y le dijo: siervo malo, todo lo que me debías te lo perdoné, y en cuanto me lo suplicaste, lo hice. ¿No debías hacer lo mismo con tu compañero? ¿Sí? Como yo lo hice contigo. Y estaba tan enojado el patrón que lo entregó a la justicia hasta que pagara toda su deuda. Y Jesús terminó con estas palabras: así hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué precioso este mensaje que la palabra de Dios nos está dando, mis queridos hermanos. Es que nos está enseñando a través de esta preciosa parábola el Señor de cómo nosotros tenemos que tener compasión por los demás, misericordia por los demás, como Él la tiene con nosotros. De verdad, Él ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Cuando la parábola que el Señor nos está diciendo hoy y nos está hablando del perdón es
para todos los sentidos. Para todos los sentidos. Las deudas hay que honrarlas. Es cuestión de responsabilidad. Hay que honrarlas. Pero también, mis queridos hermanos, hombre, no vamos a estar peleando o estar amenazando al otro porque nos debe 5 o 10 dólares. No podemos hacerlo. Si vas a prestarle dinero a alguien, pensá en que a lo mejor no te lo va a devolver. Y entonces si lo vas a hacer, hacerlo de corazón como una regalía. Si te lo lleva, qué bueno. Y si no, pues ni modo. Pero porque Dios nos ha perdonado a nosotros deudas mayores. Y eso es importantísimo. Para Carlos y Marisol, el movimiento de encuentros conyugales es un movimiento que atesoramos y que amamos muchísimo, porque para nosotros fue la tabla de salvación de nuestro matrimonio. Nadie daba nada por nosotros. Nadie. Nadie creía en nuestro matrimonio. Pero hace 29 años, gracias a Dios, hoy, el 19 de este mes de junio de 2020, vamos a cumplir 29 años de haber hecho nuestro encuentro conyugal. Y de plano, para nosotros ha sido la tabla de salvación para nuestra familia. Si con Marisol, nosotros ya no teníamos paz. Y fue por misericordia divina que Dios nos llamó para que encontráramos esa salvación de nuestro matrimonio aquí en Encuentros Conyugales. Saludo muy fuerte para todo este precioso movimiento. Mis hermanos de sangre y mi padre lo han experimentado en Renovación Carismática, a la cual también, a ese movimiento precioso, le mando un gran saludo. Tengo muchos hermanos que están pendientes de todos los mensajes. Son movimientos que nos han ayudado, entre otros movimientos, a poder tener la esperanza, ¿sí?, de encontrar un rumbo, mis queridos hermanos. Y por misericordia, Dios nos ha llamado y nos ha perdonado. ¿Cuántos pecados? ¿Qué hubiera pasado de Carlos Espinosa, de este hombre que les está hablando? ¿Qué hubiera pasado si el Señor no hubiera tenido misericordia de mí? ¿Qué hubiera pasado, mis queridos hermanos? ¿Y cómo es posible que yo no quiera perdonar a un hermano que me vio mal a lo mejor en la iglesia o que habló de mí a mis espaldas? Por favor. Quizá hay muchos hermanitos que no se quieren acercar a la iglesia porque ahí está aquel que los ofendió, porque ahí está aquel que habló mal de ellos. Hoy es el momento para que también nosotros, ¿sí?, así como Dios nos ha perdonado, también nosotros perdonemos a todo aquel que nos ha ofendido. Nosotros mismos adquirimos un compromiso con el Señor en el Padre nuestro. Padre, perdona mis pecados como yo también perdone a aquel que me ha ofendido. Si de esa manera en que tú perdonas, de esa manera Dios lo va a hacer contigo. Pero nos ha perdonado no porque lo merezcamos, sino por misericordia, mis queridos hermanos. Por eso estoy yo aquí, por pura misericordia. ¿Y cómo no voy a estar agradecido con mi papito? ¿Sí? Si tuvo misericordia de mí. También misericordia es hospitalidad. Hoy, en estos tiempos amargos en los que estamos pasando con estas, no solamente la pandemia, sino además este temporal que nos dañó muchísimo aquí en El Salvador, muchísimo en todo El Salvador, familias enteras, ¿sí?, que han perdido todo, que lo han perdido todo. Y es el momento, mis queridos hermanos, para que nosotros seamos también solidarios con ellos, que hagamos, que practiquemos la misericordia, poniendo hospitalidad, ofreciéndoles techo a ellos. ¿Sí? Llama a tu familiar, a tu amigo que lo aprecias tanto y haz un gesto de hospitalidad. ¿Sí? Dile, yo te ofrezco mi cuarto. Yo sé que estás pasando momentos difíciles, pero pongamos en práctica eso. Mira lo que la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 2. Hebreos 13, 1, 2. Que se mantenga entre ustedes el amor fraterno. No dejen de practicar la hospitalidad. Ustedes saben que al hacerlo, algunos sin saberlo, dieron alojamiento a ángeles. Palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando envía esta carta a los hebreos, en este texto específicamente, hace alusión a aquel momento en que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y le manda ángeles a Lot para que le dijera que saliera él con su familia porque iba a ser destruido Sodoma y Gomorra.
Nosotros no sabemos a quién le vamos a dar hospedaje en nuestra casa. Sé que los tiempos están muy difíciles y que no podemos abrir la casa fácilmente porque sabemos realmente que los tiempos están difíciles en cuanto a delincuencia, pero por lo menos hacerlo con tu familia. Muchos familiares quizá a lo mejor, y quizá no te has tomado el tiempo para llamarle a tu familia cómo se encuentran. Pero ¿cuántos familiares quizás a lo mejor han perdido sus techos? O amigos, compañeros de trabajo. Es el momento de poder hacerlo. Porque Dios, por misericordia, nos tiene a nosotros con techo, mis queridos hermanos. Por misericordia, nos tiene con alimentación. Es que eso que tú ganas, es que eso que tú tienes, es por misericordia. Ya te lo dije, no porque tú seas el grande, el campeón, el inteligente. Es por misericordia. Por lo tanto, ponlo en práctica. La hospitalidad también es misericordia divina, mis queridos hermanos. También la salvación es por misericordia. La salvación es por misericordia. Ya compartía el momento en que ángeles vinieron a Carlos y Marisol a invitarnos para que viviéramos ese retiro de encuentro conyugal. ¿Sí? Para que viéramos ese encuentro conyugal. Y 2 días bastaron para que Carlos y Marisol tuvieran un cambio. ¿Qué hizo Dios? Experiméntalo si no lo has vivido. Pero nos cambió la vida. Por pura misericordia. Por pura misericordia. Y nos dijo, apártense porque están ahorita viviendo una vida en la cual habrá destrucción si en este momento no toman la decisión y salen de esa vida. ¿Qué hubiera sido de mí realmente si no hubiera tenido misericordia el Señor? ¿Dónde estuviera Carlos Espinosa? ¿Sí? Quizá muerto o parapléjico. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado con mi vida? Pero la palabra del Señor es tan bella, mis queridos hermanos, y nos va a hablar en Génesis capítulo 19, Génesis 19, versículos del 23 al 24. Dice la palabra del Señor: amanecía ya cuando Lot entró en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego proveniente de Yahvé de los cielos. Y así destruyó estas ciudades con toda la lluvia, con sus habitantes y vegetación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos, que mandó a los ángeles a decirle a Lot que salieran porque los iba a destruir. ¿Cuántos ángeles han llegado a nuestras vidas a hacernos la invitación para que salgamos de esa vida de Sodoma y Gomorra, para que salgamos de esa vida que hemos tenido de maldad, de amargura, de odio, de rencor? Yo no sé qué hay en tu vida, pero ahora te lo digo en el nombre del Señor: sal. Libérate en este momento, sal de esa vida que tienes esclavizada y atada. Sal de Sodoma y Gomorra, sal de esa vida de paganismo y entrégate al Señor. Porque dice la palabra de Dios cuando le habló a Lot, porque viene una destrucción y si no sales, te vas a quemar junto con los que aquí habitan, por tanta maldad que había en Sodoma y Gomorra, como la que estamos viviendo en estos tiempos, mis queridos hermanos. Por tanta maldad. Y dice la palabra de Dios que Lot le dijo a sus 2 hijas, a su esposa y a sus 2 yernos que tenían que salir. Pero los yernos dijeron: nuestro suegro está loco, ¿sí? Y no le hicieron caso. Entonces quedaron allí y murieron. Y murieron. Tu deber es llevar el mensaje de salvación a otros y decirle: te invito para que salgas de esta vida de Sodoma y Gomorra que tienes. Quizás de alcoholismo, de drogas, ¿sí? De prostitución, qué sé yo, donde tú andes. Pero es el momento que salgas y llévale el mensaje para que salgan de ahí. Si no hacen caso y te pueden decir que estás loco, como los yernos se lo dijeron a Lot, pues entonces será su problema. Problema fue de ellos y terminaron muriendo. Entonces la mujer de Lot, ya habían sido advertidos todos que cuando salieran no volvieran su mirada hacia atrás. La mujer de Lot vuelve su mirada hacia atrás y queda convertida en estatua de sal. Nosotros, si hemos salido de esa vida de paganismo, mis queridos hermanos, no tenemos que volver esa mirada hacia atrás con el corazón, ¿sí?
lamentando lo que ahí dejamos, lamentando esa vida que nos dañó tanto, sino volver nuestra mirada hacia atrás con la mente para saber de dónde venimos y agradecerle al Señor y decirle gracias, porque por pura misericordia ahora me tienes en un camino diferente. Entonces, Dios nos salva por misericordia, mis queridos hermanos. También por misericordia el Señor nos libra de nuestros enemigos. Salmo 17:7, ¿sí? Nos dice, por misericordia nos salva del agresor. Por misericordia. Y también por misericordia, mis queridos hermanos, el Señor no ha enviado la destrucción a la tierra, porque quiere que todos nos salvemos. Quiero finalizar este mensaje con el texto que encontramos en la palabra de Dios en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. ¿Sí? Hay un punto, hermanos, que no deben ignorar. Y es que delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no demora en cumplir lo que prometió, como algunos se imaginan, sino que tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Palabra de Dios. Por misericordia, mis queridos hermanos. Por eso Dios está demorando en venir. ¿Sí? Por eso Dios está tardando su venida, mis queridos hermanos. Y todos sabemos que esa venida será para poder, mis queridos hermanos, juzgarnos y ser enviados a la salvación o ser enviados al infierno. No hay otro camino. No existe otro camino. ¿Sí? Mientras llega ese momento, no podemos estar ahorita en la gloria eterna ni en el infierno. Tenemos que ser juzgados. Nosotros los católicos le llamamos purgatorio, pero pudiera tener otro nombre. Pero lo cierto es que estamos en un lugar donde el Señor nos llamará, ¿sí? Y sobre ese tema hablaremos en una ocasión próxima, mis queridos hermanos, porque es importante hablar sobre esto que va a acontecer y muy pronto. Pero por misericordia Él no lo ha hecho. Ahora es el momento que nosotros tengamos misericordia de los demás, así como el Señor la tuvo con nosotros y nos envió ángeles para que nos llamaran y nos sacaran de esa vida de pecado. Ahora por misericordia, no solamente perdona a aquel que te ha ofendido, no solamente por misericordia, dale hospitalidad a aquellos que ahorita lo están necesitando, no solamente por misericordia, llévales un pedazo de pan a aquellos que están en miseria en estos momentos, no solamente por misericordia, mi querido hermano, tienes que hacerlo, sino porque eres un cristiano, un hijo de Dios llamado a actuar como Dios lo hace, porque al final nadie se va a salvar por levantar la mano. Si la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, malditos de mí, aléjense porque no los conozco. Tuve hambre y no me dieron de comer. Lo primero que nos dirá, anduve, ¿sí?, como forastero. ¿Sí? Y nadie le dio, ¿sí?, vestido, o nadie le dio hospitalidad. Nadie. Y algunos, y continúa el Evangelio, pero también dice, ¿cuándo te vimos, Señor? ¿Sí? ¿Cuándo te vimos con hambre? Cuando no lo hicieron con uno de los más pequeños, los que ahora están pasando necesidad, cuando no lo hicieron con ellos, conmigo lo hicieron. Es el momento, mis queridos hermanos, de que nos pongamos la mano en el corazón y que por misericordia llevemos el mensaje de salvación a los demás. Misericordia es también acompañar a aquellos en este camino que están emprendiendo de salvación. ¿Sí? Esa también es misericordia. Quiero agradecerles y una vez más pedirles que compartan este mensaje, que lo distribuyamos. Conviértete en un misionero en las redes sociales, no te avergüences. Yo sé que a lo mejor te quita tiempo de estar enviando los mensajes o de ponerlo en tu estado, publicarlo, reenviarlo. Pero hazlo, tómate ese tiempo, te lo pido en el nombre del Señor, para que este mensaje llegue a más hermanos.
Suscríbete para que cuando grabe otros mensajes inmediatamente te caigan, y si le puedes activar la campanita, mejor todavía, porque en el momento estarás recibiendo los mensajes. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendiga con anticipación, por eso que tu corazón tiene dispuesto a hacer y a dar con aquellos que hoy, en estos momentos, mis queridos hermanos, están pasando un momento de calamidad, un momento de sufrimiento, un momento de miseria. ¿Sí? Que Dios te bendiga, que Dios te multiplique uno por uno de tus ingresos, de tus centavos, de tu dinero, que multiplique tu sueldo y multiplique la bendición para toda tu familia. Bendiciones. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta.